Nos acompaña Ernesto Málaga, presidente de la Asociación Perú 8000, para comentarnos sobre sus experiencias como deportista de aventura. Ernesto ha subido a la cordillera del Himalaya en el continente asiático 2 veces y cómo esa experiencia la viene volcando a la consultoría empresarial. Bienvenido, Ernesto. Cuando yo leo tu currículum, que es realmente impresionante, la cantidad y el éxito que has tenido en tus escalas de montañas en diferentes partes del mundo, en el Perú, y también otro tipo de experiencias desafiantes, incluso en el Perú. Recuerdo, por ejemplo, que se menciona que has cruzado el Sechura, el desierto de Sechura, ¿no? Entonces yo digo, estoy frente a un valiente, a un apasionado por la naturaleza. ¿Cuál es la experiencia que más recuerdas, que te ha enseñado más en todo este tiempo, que empezaste en el 85? Sí, yo empecé en el 85, justamente conversábamos de eso en la Asociación de Andinismo de la Universidad de Lima, sí, como experimentando, ¿no? A ver qué cosa es el montañismo. Y de hecho me gustó mucho, me quedé en el montañismo y de allí, digamos que se derivaron muchas actividades de aventura, ¿no? Y de hecho la aventura en todos estos años me ha enseñado un montón y de repente sin quererlo o sin saberlo, ¿no? Y la aventura nos enseña muchísimo, muchísimo. Nos enseña a actuar en situaciones adversas, nos enseña a estar felices en muchos momentos, nos enseña a querer algo con pasión. Tú y eres ingeniero industrial, por ejemplo. Yo soy ingeniero industrial. ¿no? ¿Cómo el deporte de aventura, el montañismo, por ejemplo, te sirve en tu carrera? ¿Te hace mejor en algunos aspectos? Totalmente, totalmente. Yo soy ingeniero, pero también digo yo soy montañista, ¿no? Entonces, y la relación es muy estrecha. Y ahora lo sé, Con todos estos años de haber hecho aventura, de haber hecho expediciones de montañismo, como tú dijiste, inclusive haber creado expediciones para cruzar el desierto de Sechura ya por los años 80, todo esto fue forjando una idea de cómo es que trabajan los equipos, ¿no es cierto? Y esto de aquí luego se volcó, después de muchos años y después de las experiencias al Himalaya, que creo que fue algo que nos tocó muchísimo a las personas que están en Perú 8000. Creo que podemos ver algo en las fotos, mira. Bueno, sí, ¿no? sí, estas son justamente vistas de la primera expedición al Himalaya, en el monte Shishapakma, que tiene 8.027 metros de altura. En el año 2000 nosotros, un grupo de amigos, decidimos salir y dar ese paso para el Perú de tener su propia montaña de 8.000 metros. El Perú no tenía una expedición organizada con una montaña de más de 8.000 metros en el Himalaya y creíamos que ya era momento. Ese sueño, digamos, se empezó a forjar en el año 2000 con esta primera expedición. Luego, posteriormente, bueno, por un tema, como suele suceder en la montaña, y también es parte de este aprendizaje, ese año 2000 nos quedamos a 400 metros de la cumbre por una tormenta. Sí. 6 años después, la experiencia se repite y logramos hacer la cumbre de 8.027 metros, dándole al Perú, por fin, la primera montaña para peruanos de más de 8.000 metros en el Himalaya. Entonces, estas historias, estas experiencias nos enseñan, como te dije, muchas cosas. Y esto definitivamente está referido a los equipos de trabajo y a los equipos de trabajo que pueden funcionar y deben funcionar realmente como equipos de alto rendimiento. Estas historias, estas experiencias propias nos llevan en el año 2008 a crear una primera experiencia con trabajar con gerentes. Fueron en ese momento 11 gerentes donde nosotros volcamos un poco las experiencias que nosotros habíamos tenido, inclusive ni siquiera era en ese momento de montañismo, sino de las carreras de aventura que nosotros empezamos a organizar en el 2003. ¿Y cómo pensaste que era una buena idea volcar esta experiencia del montañismo a el rubro de los gerentes? Porque una expedición de montañismo tiene que funcionar perfectamente, con sus altibajos, y eso también lo repetimos siempre. Todos los equipos de trabajo tienen sus vaivenes, tienen sus altos y sus bajos, pero deben caminar juntos para llegar a ese objetivo. Y ese objetivo para nosotros es la cumbre. Nosotros en una montaña nos jugamos la vida. Entonces nosotros tenemos que arriesgar mucho.
Entonces nosotros sabemos que funcionando bien y que en equipo se pueden lograr cosas grandes. ¿Qué pasa? ¿Ese altibajo cómo se produce? ¿Se descompensan cuando ven que no van a llegar a la meta? Hay mucho de todo, ¿no? Cada persona tiene su propia personalidad, tiene su propio carácter, y eso también se vuelca en la montaña, sobre todo cuando estás en ambientes de alguna manera hostiles. Y eso no puede pasar en equipo porque no puedes regresarte y tú solo y fuiste en el equipo. Obviamente. Y cada montañista dentro de una expedición tiene su función específica. Claro. Y eso es lo que muy poca gente sabe. Por ejemplo. Y otra de las cosas importantes, y lo repetimos siempre, si una expedición está conformada por 10 personas, basta que uno de ellos llegue a la cumbre para que se diga que es el éxito de toda la expedición. Entonces, el éxito de uno es el éxito de todos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros transmitimos justamente a estos equipos de trabajo. ¿Y la empresa cómo mejora con esa mentalidad? La empresa definitivamente, primero, que los estamos sacando totalmente fuera del entorno de oficina. Eso ya es muchísimo, eso es algo muy positivo. Los podemos sacar en un full day al campo. Trabajamos muchísimo en Paracas, por ejemplo, inclusive acampando en Paracas. ¿En el desierto? En el desierto. Entonces, los llevamos a elementos para ellos de alguna manera desconocidos, ¿no es cierto? Pero para todos igual, en el sentido de que hay gente que nunca en su vida ha acampado. Claro, y para los principiantes igual. Igual. Lo que pasa es que trabajamos en un ambiente controlado. No exageramos en las actividades que nosotros hacemos, por obvias razones, pero sí en un ambiente diferente al de la oficina, captan muchísimo más. No sabes lo enriquecedor que es, por ejemplo, estar a las 8 de la noche con el viento helado en Paracas, en equipo, diciendo, tengo frío, una persona, y las otras viendo cómo resuelven el problema de esa persona. Esos detalles tan pequeños, después nosotros, con la reflexión que tenemos que hacer después de las actividades que hacemos, es que sale esto como grande. Y esto ellos mismos lo relacionan con el trabajo que hacen en el día a día. Y esto crea un cambio. Cambio de conciencia, cambio de ideas, yo tenía a esta persona durante tanto tiempo al costado mío trabajando y no me di cuenta quién era. Pero esto sí sucedió en el desierto. Allí sí me di cuenta con quién estoy trabajando, ¿no? Entonces, es muy rico. Salen muchísimas cosas de estas experiencias, ¿no? Y esto, al saberlo nosotros, lo extraemos de la aventura y lo pasamos justamente a temas de empresa, ¿no? Hay otras empresas también que están haciendo capacitaciones en temas de liderazgo. ¿Consideras entonces que la herramienta de la práctica del deporte de aventuras es la característica que en ustedes prima y los hace únicos y tienen más éxito que las otras? Yo creo que sí. No me gustaría decir que tengamos más éxito que las, porque de alguna manera son diferentes, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de empresa, en todo caso, le conviene tener un entrenamiento de liderazgo bajo el enfoque de Perú 8000? A cualquiera. ¿A cualquiera? A cualquiera. Grande, pequeña, mediana, a cualquiera. ¿De qué rubro, de qué sector? Todos. ¿Cualquiera? Eso es lo bueno del outdoor training, que es estas capacitaciones de aprendizaje experiencial. Cualquier rubro, cualquier empresa puede optar por una de estas actividades. Muchas empresas siguen optando por los talleres indoor, que son estos talleres que se dan en salones cerrados, en grandes donde hay un hoteles. expositor. Exactamente, donde hay un expositor y está todo el día explicándoles y contándole cosas, ¿no? Ese es el indoor. Nosotros hacemos outdoor. Es más o menos lo mismo en una capacitación, pero al aire libre. Entonces, definitivamente, como te dije, los extraemos de todo su entorno y dejamos fuera corbata, fuera terno, y los llevamos a zapatillas, su short, donde ellos se ven de otra manera, ¿no? Y lo que tú dijiste es cierto. Nosotros tenemos esta ventaja de salir de la aventura. Nosotros venimos de hacer durante muchísimos años aventura, tenemos experiencias con logros grandes, con tolerancia a la frustración por el hecho de no haber logrado ciertas cumbres, porque eso nos da el montañismo también, y eso nos enseña, y esa es una de las frases que nosotros siempre aplicamos. Perfecto, ¿no? Eso es ese concepto del, hay que decirlo, fracaso momentáneo por lo menos, de aceptarlo, ¿no? Sin decaer y pensar que la próxima vez que lo intentas no te va a salir, al contrario. Exacto, ¿no? exacto. Nosotros no nos gusta llamarlo fracaso porque cuando dependemos de la naturaleza, como es el caso de la aventura, nosotros hemos dado todo lo que hemos podido, ¿no es cierto? Pero la naturaleza en muchos casos, la montaña te dice, hoy día no es, y ok, y lo que decimos es, la montaña va a seguir siempre en su lugar. Eso nos da la oportunidad de volver.
Eso nos da la oportunidad de retomar este proyecto y de terminarlo. Eso sucedió con la expedición al Himalaya. 6 años después, ese proyecto duró como 7 años en total. Recién en 7 años logramos hacer esta cumbre de 8.000 metros. Y eso también se les explica a las empresas. Cuando tienen proyectos y tienen metas y tienen objetivos, para ellos imposibles, ¿no es cierto? Ok, si no sale la primera, sale la segunda. Y así es que se tiene que trabajar. ¿Cómo, si yo tengo una empresa y quiero tus servicios, cómo se va a organizar mi día, mi expedición? ¿Cuántas personas es el ideal, el equipo con el que ustedes trabajan? Va a depender de muchísimos factores. Muchas empresas nos piden justamente, oye, tengo un evento, quiero hacer un evento para 50 personas, mándame un costo. No, nosotros tenemos que conversar. Primero saber qué es exactamente lo que quieres lograr con esta actividad, ¿no es cierto? Dependiendo de la cantidad de gente, dependiendo qué es. Si hay un problema de comunicación entre áreas. Sí, si por hay un ejemplo, problema... ¿qué problemas les piden ustedes que quieren resolver a través de hay muchos, ¿no? Son muchísimos por ejemplo, temas, ¿no? El más frecuente es... A mi área le han presentado una meta que es el doble del año pasado. Están bajones. Necesitamos decirles, es posible hacer esto. Esa es una de las principales, ¿no es cierto? Cuando las metas son muy grandes, cuando sus metas son de 8.000 metros. Entonces ahí entramos nosotros a decirle, nosotros hemos estado en 8.000 metros y nosotros nos hemos demorado 7 años en hacerlo, pero lo hemos hecho, ¿no? Entonces ahí vienen estos temas también. Problemas de comunicación entre áreas que suelen suceder muchísimo en las empresas. También nosotros explicamos qué significa para nosotros la comunicación dentro de la expedición. También imagino que forma de detectar también al personal que lamentablemente no sirve, ¿no? O sea, no responde, para decirlo en mejores términos, quizá. Se ven, ¿no? se ven. Nosotros en los informes nunca decimos este no, este sí. Eso nunca se dice, nunca se dice. Lo que sí nosotros hacemos es decir simplemente, ¿sabes qué? Esta persona ha tenido un papel fundamental y es un líder nato. Y de repente sale la sorpresa, porque en la oficina está todo calladito y de líder no tiene nada. Entonces ahí empiezan a explotar el tema de liderazgo, porque esta persona sí funcionó muy bien en esta actividad que no tiene nada que ver, digamos, con el ambiente de oficina. Entonces sabes que tienes ahí un líder en potencia, pero que no lo estás explotando, ¿no? Ese tipo de cosas son las que salen y saltan en estas actividades, ¿no es cierto? Ahora, Ernesto, estamos en esta época de los emprendedores y el caso de Perú 8000 pues es un ejemplo nato de esto, ¿no? Con la experiencia de hacer empresa, ¿no? A través de Perú 8000 y de esta forma de entrenamiento especializado que dan a través de Deporte de Aventura, ¿cómo les ha ido? ¿Te está siendo rentable? ¿Qué está pasando por eso? Muy bueno. Nosotros hemos crecido, ¿no? Hemos crecido, empezamos 2 personas simplemente en el año 2008. Yo empecé realmente todo esto con charlas, ¿no? Con charlas a partir del año 2003. Charlas básicamente de motivación, ¿no? Sobre el tema de montañismo, sobre las cumbres o los objetivos complicados, difíciles. Y después de las charlas mucha gente se acercaban y me preguntaban si habían actividades que complementaran esta charla. Y ahí salió y surgió la idea de hacer este tipo de actividades. Yo tuve la suerte de capacitarme, de certificarme de entrenador al aire libre en Colombia en el año 2009, es decir, medio año después de haber empezado con estas capacitaciones. Ya actualmente estamos todos en Perú 8000 certificados en Outdoor Training, es decir, tenemos de las dos cosas. Tenemos de la aventura, que es de donde salimos y nacemos, y tenemos también el tema de cómo es que nosotros podemos enfocar todo lo que hemos aprendido en aventura y trasladarlo en teoría también a estas empresas. La empresa Perú 8000 actualmente, que trabaja este tipo de consultorías y de capacitaciones en actividades al aire libre, le va bien, le va muy bien. Las empresas nos siguen llamando porque saben que en nosotros pueden encontrar algo distinto a lo que de repente el mercado ofrece, porque nosotros no creamos una historia, nosotros revivimos nuestra historia, porque lo que hacen las empresas es escalar su propia montaña, y escalan su propia montaña haciendo campamentos bases, haciendo cordadas, utilizando arneses, utilizando cuerdas, y todo, como te decía, en un ambiente totalmente controlado y seguro. Mucha gente cuando ve las imágenes de la montaña, ve las imágenes de personas colgadas en una cuerda, dicen, uy, no, esto es muy peligroso para nosotros. Nosotros no, trabajamos al ras del piso. ¿No? Por el caso de las damas, por ejemplo, ¿no? Cualquiera puede hacerlo, pero sí, trabajamos al ras del piso. Lo que hacemos es simular
esta aventura, simular una escalada. Qué bonito. Y arman carpas y de repente les cae una tormenta de nieve, como nos sucedió a nosotros. ¿Y qué sucede en una tormenta de nieve? Cuando es muy fuerte nosotros no nos podemos escuchar. Entonces en ese momento ellos no pueden hablar. Y vamos a ver cómo reaccionan. Si tienen que hacer algo y no pueden comunicarse. Entonces todo esto se ve mezclado y al final de la actividad, ellos hacen su cumbre. ¿Cómo se contacta las empresas que están interesadas en un entrenamiento de liderazgo y de trabajo en equipo con ustedes? Bueno, normalmente ellos se contactan a través de la web que nosotros tenemos, que es www.peru8000.com, el 8 con número, 1000 con letras, que donde hay una sección de contáctenos. La mayoría de los contactos vienen por ahí, y la otra gran mayoría también es felizmente del boca a boca, que es un indicador para nosotros muy bueno, ¿no? Porque eso significa que si una empresa trabaja con nosotros, le pasa la voz a otra empresa y esta otra empresa nos llama, ¿no? Entonces, eso es bonito para nosotros y es muy satisfactorio, obviamente, ¿no? Recibir llamadas de empresas que, oye, yo sé que has trabajado con este señor, me gustaría también ver la posibilidad de trabajar con ustedes, ¿no? Y eso para nosotros es alentador. Estoy segura que después de haberte escuchado con este entusiasmo y los ejemplos que has dado, pues muchos quisieran mejorar la productividad de sus empresas con este tipo de entrenamiento tan especial. Se puede, claro que sí. Muy bien, Ernesto Málaga, muchas gracias. Y bueno, y que sigan los éxitos con Perú 8000 y que más empresas tengan este tipo de entrenamiento en liderazgo. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Ernesto.